Ahí está, sí, sí, ahí está grabando. Buenísimo. Sí, me hiciste acordar que pensaba grabarla para dejarla y ahora me había olvidado. Sí, buenísimo. Eh, bueno, entonces les contaba que la programación lineal es un método de optimización. Es decir, se basa una vez que uno tiene la información, introducirle la información al problema y, y digamos, la metodología apunta a maximizar algo, el beneficio puede ser, pero vamos a poner a maximizar algo en función de los recursos que se encuentran disponibles en el problema tal cual se plantearon, ¿no? Este, entonces, este, evidentemente, una metodología para la toma de decisiones, ¿no? Es decir, si uno le pone, le carga adecuadamente el problema, y el objetivo es, como decimos, la maximización del beneficio, nos va a indicar esta metodología qué es lo que tenemos que hacer o qué actividades tenemos que realizar o qué cultivos sembrar o qué hacer para cumplir o orientarnos hacia la maximización del beneficio. Siempre planificando, planeando. Obviamente que este, uno después puede acertarle o no a ese objetivo porque a lo mejor después, qué sé yo, uno planifica realizar algunas actividades y aparece un evento raro o una sequía, una inundación, agua que viene de otro lado, no planificada, bueno, y adiós maximización de objetivos, pero uno en función de la información que le pone, se apunta a eso, a maximizar el objetivo, que es en este caso, vamos a trabajar con maximizar el beneficio, maximizar el beneficio. Pero, insisto, puede usarse para cualquier otra cosa. Bueno, entonces, la programación lineal es un modelo, es un modelo, digamos, entonces lo que hay que hacer es cargar la información apropiada a ese modelo matemático, y en función de los datos que le carguemos, así nos va a decir los resultados, las conclusiones que arroja el programa, ¿no? Digamos, esas conclusiones, está bien, son del software, del programa, pero si nosotros se las cargamos apropiadamente, van a ser las conclusiones que nosotros tomemos, ¿no? Esa es un poco la idea. Bueno, eh, dije que es un modelo matemático. Entonces, como es un modelo matemático, arrancamos, si se quiere, por la fundamentación matemática, como para que la conozcan. Este, Básicamente, ¿qué es lo que hace falta para la formulación de un problema de programación lineal? Bueno, saber cuál es el objetivo que queremos nosotros, digamos, nosotros como tomador de decisiones, este, cuáles son los recursos con que contamos para justamente apuntar a la maximización del beneficio, si el objetivo es ese, la maximización del beneficio. Y lo tercero importante es este, qué, qué- qué tipo de actividades podemos hacer en pos de esa maximización de beneficio. Es decir, que nosotros tenemos que cargar en el problema las actividades potenciales para que después el problema nos diga qué conviene hacer. Después todo esto, seguramente con un ejemplo, va a quedar más claro. Pero bueno, vamos un poco a la fundamentación matemática, al modelo matemático.
Z es la forma de representar la función objetivo, en el cual ese Z va a ser la sumatoria de los resultados de todas las actividades seleccionadas por este software, por este modelo matemático. Entonces, esa sumatoria va a ser la consideración de todas las actividades posibles por su función objetivo, por su función C, su coeficiente C. Ese coeficiente C puede ser, por ejemplo, el margen bruto por hectárea puede ser perfectamente un coeficiente C. O el costo por hectárea, si queremos, o el ingreso por hectárea, o el ingreso por cabeza de novillo, o por cabeza de vaca, o no sé, o el margen bruto por persona, digamos, cabe distintas coeficientes C, pero vamos a trabajar para que se entienda, para ir concretando, y siempre con un ejemplo más sencillo, supónganse que ese coeficiente C sea el margen bruto por hectárea. Entonces, el margen bruto de la actividad X1, y ahí está, la actividad X1 es una actividad, puede ser, por ejemplo, maíz. Entonces, el margen bruto del maíz lo pongo en C1, y X1 va a representar la dimensión de la actividad maíz en la solución. Es decir, va a representar qué cantidad de hectáreas de maíz nos conviene hacer para maximizar el objetivo. Ese resultado es el que nos va a indicar la programación lineal. Ese resultado puede ser bien cero, digamos, puede ser cero, es decir, cero indicaría que no conviene hacer maíz, o puede ser cualquier otro número positivo, que nos va a indicar qué cantidad de hectáreas de maíz nos conviene hacer. ¿Qué cantidad de hectáreas de maíz nos conviene hacer? En función de los recursos que tenemos. Y los recursos que tenemos los vamos a poner acá. Es decir, esta parte, este apartado matemático indica qué cantidad de recursos tenemos en total, y estos van a ser B1, B2, B3, B4, es decir, todos los recursos que tenemos disponibles. ¿Cuáles son nuestros recursos? Tierra, capital, trabajo, puede ser agua de riego, capacidad de almacenamiento. Digamos, acá le ponemos cuáles son los recursos disponibles. Y acá vamos a poner cuáles son los coeficientes técnicos, cada uno de estos, A11, A21, A31, A41, AM1, son todos los coeficientes técnicos que requiere la actividad X1. Entonces, eso, si X1 es maíz, A11 podría ser, por ejemplo, qué cantidad de tierra necesita el maíz, qué cantidad de capital necesita el maíz, qué cantidad de mano de obra necesita el maíz, qué cantidad de agua de riego necesita el maíz. Es decir, todas las que se nos ocurran acá, que consideremos importantes, obviamente. Eso para la actividad X1. Y bueno, y supónganse que X2 fuera girasol. Entonces, girasol, ¿qué cantidad de tierra requiere el girasol? Porque si acá en esta fila pusimos tierra, toda la fila va a ser del recurso tierra. Entonces, este B1 va a representar la tierra. Entonces, en esa fila
voy a poner todos los requerimientos de tierra de todos los cultivos posibles, y acá pongo la cantidad de tierra que tengo. De manera tal que acá la condición que tengo que ponerle en el problema es que la sumatoria de la tierra ocupada por el maíz, por el girasol, por el trigo, por los animales, todos los que le pongo acá, tiene que ser menor o igual a B1, que B1 sería la cantidad de tierra que tengo disponible en el campo. Entonces, obviamente que es para que no me dé soluciones no factibles, ¿no? Es decir, la solución no me puede indicar acá que siembre 1000 hectáreas de maíz si mi campo tiene 40 hectáreas. Entonces yo le tengo que poner acá un requisito, una condición, de manera tal que la sumatoria de los cultivos que haga sea menor o igual a la cantidad de tierra que tengo disponible. Bueno, y no solo con la tierra, hago lo mismo luego también con el capital. Por ejemplo, B2 puede ser el capital, B3 la mano de obra, como les decía. Entonces, cada fila va a representar un recurso. Y estos coeficientes técnicos, A21, A22, A23, es decir, va a representar los requerimientos para cada uno de los cultivos. Supónganse, si esto es capital, entonces acá voy a tener que representar los requerimientos de capital para sembrar 1 hectárea de maíz. A22 será los requerimientos de capital para sembrar 1 hectárea de girasol. Después, el requerimiento de capital para sembrar 1 hectárea de trigo. Requerimiento de capital para tener o producir un novillo. Bueno, entonces la sumatoria de todo esto no puede superar, supónganse, qué sé yo, 2 millones de pesos. ¿Por qué 2 millones de pesos? Porque es el capital que tengo. O el capital que más de eso no quiero gastar. Entonces, ahí le pongo la restricción yo, ¿no? ¿Cuánto tiene que ser el máximo de capital? Bueno, y así, con esta misma lógica, construyo todo el modelo matemático. Esto que está planteado así matemáticamente, pero en realidad en la práctica no hace falta plantearlo matemáticamente, sino que simplemente con armar una matriz en Excel, después se corre un programa y automáticamente te da la solución. Así que todo esto es simplemente para que conozcan cómo la base matemática que tiene, justamente porque es un modelo de optimización matemático. Bueno, acá lo mismo, lo que decíamos, ¿no? Es decir, cada fila representa un recurso, cada columna representa una actividad. Entonces, filas son recursos, columnas son actividades. Acá actividades posibles son, no es que si yo, digamos, no tengo que poner acá las actividades que quiero hacer, sino le pongo todas. Es decir, supónganse que nosotros queremos hacer agricultura o estamos pensando en hacer agricultura, estamos planificando para sembrar la cosecha gruesa, y todavía no tenemos en claro qué es lo que vamos a sembrar. Entonces, bueno, entonces ponemos todas las actividades posibles, es decir, pongo maíz, girasol, sorgo, soja, obvio,
Entonces, bueno, y después veo, digamos, tengo que cargarla obviamente con todos los datos, cada una de esas actividades. Y se lo pongo, y después, en función de los recursos de tierra, capital y trabajo que tengo disponible, el programa, el software, me tiene que generar la mejor combinación para brindar el máximo beneficio. Esa mejor combinación puede decirme que siembre solamente una actividad, o que siembre dos, o que siembre tres, y no solo que me va a elegir las actividades, sino la dimensión de cada una de esas actividades. Es decir, no solo me va a decir, bueno, hay que sembrar soja y maíz, sino me va a decir, tenés que sembrar en tus 40 hectáreas, tenés que sembrar 31 hectáreas de soja y 9 de maíz. Esa es la forma en que sale la solución. Bien. Algunas cuestiones que tienen que ver con la formulación del problema. Ya vimos que los tres componentes básicos son establecer la función objetivo, establecer los recursos y establecer las actividades posibles. Entonces, vamos a la función objetivo, ya hablamos de esto, cómo se plantea. Ese planteo después hay que decirle al software de programación lineal que o bien lo maximice, apuntando a obtener el máximo resultado económico, por ejemplo, o que apunte a minimizar, minimizando costos, por ejemplo. ¿Eh? En eso de minimización de costos, el típico ejemplo son los programas de formulación de raciones. Todos los programas de formulación de raciones que se usan para pollo parrillero, para cerdo, o gallinas ponedoras, incluso para engorde de novillos, son de programación lineal, son programas que el motor de funcionamiento es programación lineal. Después le pondrán algunas cuestiones estéticas, pero ustedes, sabiendo programación lineal y cargando el problema apropiadamente en el Excel, pueden perfectamente realizar un programa de minimización de costos para formulación de raciones. De hecho, alumnos que han pasado por administración lo han hecho, así que ustedes también lo pueden hacer. Bueno, algunas condiciones, entonces decimos que, por ejemplo, si yo estoy a punto a maximizar un objetivo, podría decir, bueno, quiero maximizar el margen bruto de la empresa. Entonces, voy a trabajar con márgenes brutos. Entonces, estos coeficientes C van a ser márgenes brutos por hectárea. En ese caso va a ser números positivos. Ahora, también puede ser algún número negativo ese coeficiente C, ¿no? Es decir, a lo mejor si yo necesito alquilar tierra adicional para poder sembrar, entonces puedo ponerle acá una actividad que sea alquiler de tierra, que entonces si hay que pagar, eso me va a generar salida de dinero. Entonces lo tengo que poner con coeficientes negativos. Y si es un margen bruto, lo pongo con coeficiente positivo. Entonces esto es simplemente para que sepan que el coeficiente puede ser positivo o negativo.
O puede ser cero también. Ese coeficiente puede ser cero. Si, digamos, en el caso de que haya alguna actividad que no genera ni ganancias ni pérdidas, pero que es importante considerar. Por ejemplo, el rastrojo, la utilización del rastrojo de maíz para la alimentación animal, puede ser un buen recurso que en realidad no genera costo. Su costo es cero porque ya lo tengo de si sembré maíz ya me queda el rastrojo. ¿eh? Bueno, entonces esa es la función del objetivo. Vamos ahora a la actividad. ¿Cuáles son las actividades? Entonces, dijimos que son tres cosas las que hay que tener en cuenta, que es función del objetivo, actividades y los recursos. Bueno, entonces la segunda que vemos ahora es la actividad. ¿Qué son actividades? Como vimos, todas las actividades que se puedan hacer en la empresa. Entonces, ahí pongo todas. Y no solo pongo una actividad, por ejemplo, supónganse, maíz. Puedo poner maíz con riego, maíz sin riego, maíz fertilizado con 100 kilos de fosfato diamónico, maíz fertilizado con 200 kilos de urea, maíz corto, maíz largo, maíz sembrado en octubre, maíz sembrado en diciembre. Eh, Nada, es decir, que cada técnica que se me ocurra, que puede generar eh, resultados distintos, resultados productivos distintos y márgenes brutos distintos, lo puedo considerar como una actividad distinta. Entonces, a mí se me ocurren o analicé que puedo hacer, qué sé yo, 20 tipos de maíz distintos en función de todo esto que estuve diciendo. Entonces, en realidad van a ser 20 actividades, 20 columnas, todas de maíz. ¿eh? Entonces, ese es el sentido de actividad. No es que si se hace maíz, englobo todo y meto todo en una sola columna. No. Si son 20 tecnologías diferentes, bueno, son 20 actividades de maíz diferentes. Bueno, Consulta, Mizar, sí, pero, sí. o sea, ¿podés poner las actividades, o sea, todo junto, por ejemplo, maíz sembrado en tal fecha con riego, con tantos kilos de urea o separado? No, por eso, fíjate que si yo combino, no sé, digo, maíz con riego y sin riego, ¿no? Y digo, fertilizado y no fertilizado, ya con esas dos combinaciones puedo hacer cuatro tecnologías diferentes, ¿no? Es decir, maíz con riego sin Claro. fertilizar, maíz con riego fertilizado, maíz sin riego sin fertilizar, maíz sin riego fertilizado. Y digamos, entonces así se me arma unos árboles de posibilidades enormes. Con un montón de actividades, claro, Claro. de combinación. Claro, Bien, gracias. y que justamente, eso es lo rico de la programación lineal. Le puedes meter todas las actividades que se te ocurran, digamos, todas las combinaciones que se te ocurran. Yo he armado matrices de 150 actividades. Este, pero justamente por eso, porque si uno cae en pequeñas variantes, si se quiere, porque quiere saber cuál de esas tecnologías es la más conveniente, nada, le cambias algo y ya la cargas como una actividad nueva. Obviamente que tenés que tener, para cada una de esas actividades, tenés que tener todos los datos. Es decir, este, los requerimientos de capital, de trabajo, cuándo se siembra, cuándo se cosecha, este, bueno, digo, cuánto rinde, estimar cuánto rinde.
cuánto vas a cobrar, si te van a pagar lo mismo, si va a salir más sucio o menos sucio, nada, digo, por el precio, ¿no? Hablando. Pero bueno, nada, teniendo toda esa información se puede perfectamente cargar todas las actividades que quieras. Bueno, nos metemos ahora en el tercer factor a considerar, que son las restricciones. Ya vimos las restricciones, vimos objetivo, vimos actividades. Ahora nos metemos en restricciones. Las restricciones hay que considerar básicamente, como vimos, los coeficientes técnicos, es decir, cuál es la necesidad de recurso que tiene una actividad. Por ejemplo, qué cantidad de capital requiere sembrar el maíz. ¿eh? Ese es el coeficiente técnico. Y también hay que considerar cuál es la disponibilidad total de ese recurso. En este ejemplo que estamos hablando, cuál es la cantidad de capital total que tenemos para hacer frente a las siembras. Entonces, los dos aspectos son importantes. Y bueno, y ahora vamos a hablar un poco de los signos. Que en el caso de que esto se los menciono, tal vez ahora no lo vayan a entender, pero después cuando trabajemos con la matriz de un caso real, sí se entienda. Normalmente los coeficientes son positivos, tienen signo positivo, esto es lo habitual. A veces, en algunos casos, el signo puede ser negativo. Que de forma práctica es positivo cuando se trata de un requerimiento, es decir, para sembrar maíz se requieren 10.000 pesos por hectárea. Eso, ahí el 10.000 va con signo positivo. Y al revés, ¿no? Y si es un aporte, va con signo negativo. Digamos, sería como al revés de la lógica que tal vez uno puede imaginarse en la cabeza, pero es así, porque si uno está en la maximización de beneficios, nosotros consideramos los requerimientos con signo positivo y así sale la maximización del objetivo. En cambio, es como que si es un aporte, es como que este, resta en el sentido de requerimiento, ¿no? Como que, supónganse, si hay alguna actividad que genera ingresos y la quiero computar dentro de la matriz, bueno, ahí la voy a tener con signo negativo. Igual, yo les digo, por ahora quédense con eso, después tal vez se vaya a entender mejor. Bueno, y después, en cuanto a la disponibilidad del recurso, normalmente lo que se indica es que, como yo les puse acá en este planteo matemático inicial, es decir, yo tengo el recurso tierra, supónganse que tengo 40 hectáreas de tierra, entonces este signo que pongo acá le tengo que poner menor o igual. Ese signo en planteos de optimización normalmente es menor o igual. No le pongo igual, porque si yo le pusiera igual, significa que tengo que ocupar sí o sí las 40 hectáreas. Sí o sí tengo que gastar 1.000.000 de pesos. Que sí o sí tengo que usar 30.000 metros cúbicos de agua de riego. Es decir, si yo le voy poniendo todos signos iguales, es probable que la solución salga no factible, porque no va a encontrar ninguna combinación que salga exactamente con utilizar
esos valores de manera exacta, es decir, 40 hectáreas de tierra, 1 millón de pesos, 30.000 litros de agua, 30.000 metros cúbicos de agua. Es decir, yo le tengo que dejar al software de programación lineal que interactúe, maximice el beneficio, que es esta, la función objetivo, pero en todo caso, que si sobra algún recurso, puede sobrar. Le tengo que dar la posibilidad esa de que puede sobrar algún recurso. ¿Eh? Entonces, por eso se pone menor o igual. Vuelvo acá, entonces, el signo puede ser menor o igual, como lo decíamos, puede ser también mayor o igual en los casos en que hablamos de raciones. Entonces, la ración por ahí la tenemos que decir, bueno, quiero una ración que sea mayor o igual que el 16% de proteína, mayor o igual de 2,4 energía neta por kilo de materia seca. O que sea mayor o igual a, no sé, tanto por ciento de calcio. Bueno, entonces en ese caso se usa, el mayor o igual se puede usar. Y como les decía, el igual se puede usar también, pero no conviene. En general no conviene. Conviene dejarlo como o un menor o igual o un mayor o igual. Bueno, estos fueron los fundamentos. Estos fueron los fundamentos matemáticos para que ustedes los conozcan. Vamos a analizar ahora un ejemplo para que lo puedan visualizar. Vamos a tratar de hacer una resolución de un problema de programación lineal, pero apelando al método gráfico, porque ahí creo que van a entender mejor, si se quiere, cómo funciona la metodología, por más que, digamos, dentro del software no se use el método gráfico, pero para entenderlo, yo creo que es útil que ustedes lo vean este ejemplo. Entonces, vamos a partir de que tenemos como posibilidades de producción solamente 2 cultivos, maíz y girasol. Entonces, actividades, tengo maíz y girasol y cada una con una tecnología, no me complico la vida. Entonces, obviamente que la solución puede ser que haga maíz y nada de girasol, que haga girasol y no haga maíz, o que haga una combinación de maíz y girasol. ¿Cuánto de cada uno? Y no sé. Eso es un poco lo que quiero que me diga el software. Bueno, ¿y cuáles son los datos que tengo? Que el maíz genera un margen bruto de 30 pesos por hectárea, que requiere 20 pesos por hectárea de costo para su implantación, y que requiere una hectárea. Obviamente, para tener una hectárea de maíz, requiere una hectárea de tierra. El girasol también, para tener una hectárea de girasol, requiere una hectárea de tierra. Ahora, para implantar es más barato, requiere 10 pesos por hectárea, y me genera un margen bruto menor que el maíz. Me genera un margen bruto de 20 pesos por hectárea. Entonces, esos son los datos que tengo para, para cargar el problema en cuanto a las actividades. Vamos ahora a ver los recursos que tengo disponibles. Los recursos que tengo disponibles son 1.000 pesos de capital y 80 hectáreas de tierra. Esos son los recursos disponibles, que es lo que voy a considerar: el recurso tierra y el recurso capital. Además,
por una cuestión de rotación, yo establezco que la cantidad de maíz no supere las 40 hectáreas. Eso es una condición agronómica, si se quiere, que fijo yo, una restricción que le pongo al problema y que quiero que se cumpla. Entonces quiero que en la solución no me diga, por ejemplo, que tenga que sembrar 72 hectáreas de maíz y 8 de girasol. No, quiero limitar el maíz. Si sale el maíz en la solución, que salga, pero con un máximo de 40 hectáreas. Bueno, dicho esto, entonces, vamos a ver cómo se carga. Estos son los datos. ¿Ven? Fíjense que son poquitos datos, ¿no? En la realidad necesito muchos más datos. Pero bueno, vamos a trabajar con esto para que vean cómo se formula el problema. Entonces, lo primero que hay que plantear es que, bueno, la función objetivo, que en realidad acá no está la función objetivo, pero la función objetivo es que la sumatoria de maíz multiplicado por su margen bruto, más el girasol multiplicado por su margen bruto, eso sea el Z. Y eso es lo que quiero maximizar. Después lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Y acá lo que está anotado son las restricciones que se tienen que cumplir. Las restricciones de capital, las restricciones de tierra y las restricciones de rotación, que en este caso era que no haya más de 40 hectáreas de maíz. Bueno, entonces dijimos que maíz y girasol, X, vamos a llamar X al maíz y al girasol, o se le podría haber puesto X1 al maíz y X2 al girasol, es lo mismo, pero acá, bueno, total, son dos actividades nada más, X e Y. Entonces, en cuanto a restricción de capital, el maíz requiere 20 de costo para sembrar una hectárea, entonces 20 por X, y el girasol requiere 10 de costo de capital para sembrar una hectárea, entonces 10 por Y. Eso tiene que ser menor o igual a 1000, que es el total de capital que tenemos disponible. En cuanto a tierra, nada, dijimos, para sembrar una hectárea de maíz hace falta una hectárea de tierra. Para tener una hectárea de girasol hace falta una hectárea de tierra. Por lo tanto, la restricción tierra es fácil. Es X más Y menor o igual a 80, que 80 son las hectáreas que tengo totales. Como además quiero que se cumpla la restricción de rotación, fíjense que yo puse acá, X es menor o igual a 40. No está el Y, no está el Y. ¿Por qué no está el I? Porque el I acá sería 0, es decir, la restricción es solo para el maíz. Por eso es que en este caso no lo pongo. Entonces, esta restricción es X es menor a 40. Una restricción planteada para limitar la cantidad de maíz en la solución factible, digamos. Todavía no sé cuál es la solución, pero ahí ya le pongo un límite. Bueno, y estas simplemente son restricciones de signo, es decir, nada, le pongo, esto ya está en el solver, en el software está, hay que tildarlo, que en la solución no me tiene ningún valor negativo, porque no hay hectáreas negativas. Quiero que me dé un número positivo de hectáreas. Bueno, estos son entonces los datos que tenemos para ver cuáles son las posibilidades que tengo de producción. Entonces,
si yo dibujo en un gráfico, represento en un gráfico, en el eje de las X, X, que es justamente el maíz, y en el eje de las Y, represento el girasol. Esta línea que está acá me va a representar a la tierra. Es decir, yo sé que la cantidad de tierra total son 80 hectáreas. Entonces, yo puedo sembrar 80 hectáreas de girasol y nada de maíz. Puedo sembrar en este punto 80 hectáreas de maíz y nada de girasol, o puedo hacer cualquier combinación intermedia, ¿no? Puedo hacer 60 y 20, 40 y 20, 20 y 60, o cualquiera de estas otras de acá. Obviamente, cualquiera de estas que caiga acá no va a usar las 80 hectáreas, pero bien podría sembrar si quiero. Por ejemplo, 30 hectáreas de girasol acá, y 30 hectáreas de maíz acá, y acá en ese punto tendría 30 de girasol y 30 de maíz. Entonces, ¿cuánto siembro en total? 60. ¿Cumplo con la condición? Sí, perfecto. Está dentro de la región factible de producir. Ahora, una solución que indique, por ejemplo, sembrar 60 hectáreas de girasol y 60 hectáreas de maíz, me daría un punto por acá, por ejemplo, 60, acá donde tengo el mouse, ¿no? 60 de maíz y 60 de girasol, me daría por acá. Y me quedaría fuera de la región factible, porque este límite me marca la región factible. De acá hacia la izquierda se puede producir. De acá hacia la derecha no se puede producir. Entonces, ya ahí me pone un límite, que la solución no puede ser nunca un número mayor de esta frontera de posibilidades de producción, que así se llama, frontera de posibilidades de producción. Bueno, esto en función de la Tierra. Esto en función de la Tierra. Ahora, vamos a hacer lo mismo con las otras condiciones que pusimos. Vamos a ver entonces con respecto al capital. Bueno, con respecto al capital, la frontera de posibilidades de producción es esta. Fíjense. ¿Por qué? Porque yo dije que tenemos 1.000 pesos de capital. Entonces, con esos 1.000 pesos puedo sembrar 100 hectáreas, estas son siempre hectáreas, 100 hectáreas de girasol, porque el costo de implantación del girasol son 10 pesos. Entonces, 10 por 100 me da 1.000. Y obviamente nada de maíz. O puedo sembrar acá 50 hectáreas de maíz, porque el costo de implantación del maíz es 20, entonces 20 por 50 me da 1.000. Entonces acá sembraría 50 de maíz y nada de girasol. Ahora, fíjense que por empezar, ya estamos viendo que una solución acá tampoco podría ser, porque dijimos, tengo que considerar también el otro límite que dije, que no quiero más de 40 hectáreas por una cuestión de rotación. Bueno, ahora lo vamos a considerar. Pero sepan que esta línea une todas digamos, marca la frontera de posibilidades de producción en función del capital. Entonces, puedo producir acá, o cualquiera de estos puntos, o cualquiera que caiga acá en el medio.
No hace falta, ¿por qué? Gastar todo el capital, no es necesario. Pero bueno, que se sepa, que el problema sepa que tenemos disponibles hasta ahí, hasta 1000, y esa es la frontera. Bueno, vamos a considerar ahora, sí, esta otra limitante, que dijimos que no quiero que haya más de 40 hectáreas de maíz. Como esa condición rige solo para el maíz, entonces lo trazo por acá, por el 40, pero en forma paralela al girasol, porque es una condición que no rige para el girasol. Entonces, fíjense que de esta forma, si yo la trazo paralela acá, nunca va a afectar el límite de girasol. Entonces, desde el punto de vista del girasol, la producción puede ser infinita, digamos, porque esta restricción no me afecta el girasol. No significa que las otras no me lo afectan, ¿no? Pero si analizo solo esta no me afecta el girasol. Bueno, y ahora que tengo analizadas las tres, lo que tengo que hacer es ponerlas a las tres juntas, porque como vimos, puede ser que una restricción no sea restrictiva para una actividad, pero aparezca la otra, que sí la hace restrictiva. Entonces, tengo que considerar las tres a la vez. Bueno, entonces en esa consideración de las tres a la vez, ahí está. La restricción de capital es el amarillito. La restricción de tierra es este marrón. Y la restricción de máximo de maíz es este azul. Entonces, fíjense que un poco lo que veíamos, si fuera por la tierra, puedo sembrar 80 hectáreas de maíz. Si fuera por el capital, puedo sembrar 50 hectáreas de maíz. Pero la que más me limita es la restricción que puse agronómica, que me imponía 40 hectáreas de maíz como máximo. Bien, esto acá. Ahora, si me voy para arriba, digamos, yo hasta acá puedo sembrar 20 hectáreas es decir, 40 hectáreas de maíz y 20 hectáreas de girasol. Ahora, si quiero aumentar la cantidad de hectáreas de girasol, por ejemplo, sembrar 80 no puedo, porque si ya siembro 40 y 80 me da 120. Entonces me paso de la restricción de tierra. Y también me paso por la restricción de capital, porque fíjense que la limitante de capital era esta. Entonces también me pasé. Ahora, si quisiera hacer, por ejemplo, 40 de maíz y 40 de girasol, que me da por acá, me estaría cumpliendo con la restricción de agronómica y también con la restricción de suelo, pero no me alcanza el capital. No me alcanza el capital. Entonces, yo la que tengo que considerar es esta como región factible. Esta es la región factible. Es decir, la que está más adentro, es decir, que donde ninguna de las restricciones invalida la producción, ¿no? Porque cualquiera de estos puntos hay alguna restricción que invalida la producción. Por eso es una región no factible hacia la derecha. Y la región factible es cualquiera de estas, cualquiera de esos puntos. Bueno, entonces ya tenemos definido por lo menos cuál es la región factible. Es decir, está formada por este formato sombreado, esta figura sombreada.
Ahora, definida la región factible, lo que quiero saber es, dentro de esa región factible, cuál es el punto de máximo beneficio, que todavía no lo sé. Entonces, para hallar el punto de máximo beneficio, vamos a apelar a una resolución gráfica, como para que ustedes se den cuenta también, bueno, cómo actúa, cómo actúa el software. Entonces, la función en beneficio, ¿cuál era? Esta, es decir, z es igual a 30 por x más 20 por y. Es decir, el margen bruto del maíz por la cantidad de hectáreas de maíz más el margen bruto del girasol por la cantidad de hectáreas de girasol, que todavía no lo sé. Es decir, eso es justamente lo que quiero que me diga el software, es decir, cuánto es X y cuánto es Y. Bueno, entonces, ¿qué hacemos para una resolución gráfica? Fijamos arbitrariamente un nivel de Z, cualquier nivel de Z, ¿no? Entonces, por ejemplo, si fijamos un nivel de Z de 60, ese nivel de 60 se puede obtener con X igual 2 e Y igual 0, es decir, porque 2 por 30 es 60, o también lo puedo obtener con 0 de X y 3 de Y, porque 3 por 20 es 60. Si elijo otro valor arbitrario, 6.000, por ejemplo, bueno, en este caso, para obtener 6.000, serían X igual 200, porque 200 por 30 es 6.000, y entonces Y igual 0, o si no, con 0 de X y 300 de Y era el girasol, ¿no? 300 por 20 es 6.000. Entonces, bueno, acá, si se quiere, es decir, ya pueden ver que X igual a 200 no va a ser nunca la solución porque tenía un máximo de 40. Entonces, esta solución no sería factible. Pero de todas maneras me sirve. Perdón, ¿Z Sí, qué era? ¿El beneficio? ¿cómo, Ah, cómo? sí. ¿Cómo? No ¿Z escuché. qué es? ¿El beneficio? Z es el beneficio, sí, sí, sí. Pregunto. Sí, sí, es el beneficio Gracias. que puede ser el margen bruto, ¿no? Es decir, que hayamos puesto como beneficio margen bruto. Entonces, eh, ese beneficio de 6.000 fue arbitrario, ¿no? Yo lo puse y ya les digo, de manera arbitraria. Pero de alguna forma me sirve porque veo, si se quiere, que todas las combinaciones, obviamente, tienen la misma pendiente, ¿no? Y que si yo igualo el z a 0, saco que y, es decir, igualando 30x más 20y igual a 0, me queda que y es igual a 30 sobre 20x. Entonces, ahí ya tengo la pendiente. 30 sobre 20 sería 1,5, si se quiere, 1,5x. Quiere decir que por cada valor que tenga x sea igual a 1, y va a ser 1,5. Entonces va a tener una determinada pendiente, cualquiera sea el z, por eso sea un z de 60, de 6.000 o lo que sea. Entonces fíjense que lo de que decíamos, si yo pongo un x igual a 100, 100 por 30 me da 3.000. Y aplicando la pendiente, que es esto que dijimos que es 1,5, 1,5 por 100 me da 150, 150 por 2.000 también me da 3.000, entonces eso me da 6.000. Entonces, 6.000 puede ser esta combinación o puede ser esta combinación.
No importa. Bueno, esto si se quiere es la parte matemática. Vamos ahora a la parte gráfica, ¿no? Que es quizás lo que nos interesa en este método gráfico. Yo lo que hago es trazo, trazo la recta Z, o la recta de beneficios, con la pendiente que hallamos, ¿no? La pendiente esa, que la pendiente es 1,5. Y bueno, acá, por ejemplo, habíamos dicho, bueno, son distintas combinaciones, obviamente, pero siempre la pendiente es la misma. Bueno, entonces, ¿qué hago? Voy desplazando hacia la derecha esa recta de beneficios, esa recta Z, hasta que llegue un momento en que toque tangencialmente alguno de los puntos. Porque fíjense, acá, con esta recta, por ejemplo, está dentro de la región factible. Entonces, podría ser una solución sembrar 40 de girasol y 20, o un poquito menos, ¿no? Y 18 de maíz. Estaría dentro de la solución. Pero me sobran un montón de recursos acá. Entonces, lo lógico es que pueda seguir aumentando los beneficios, es decir, cada vez que me desplazo hacia arriba y a la derecha, con esta recta, los beneficios aumentan. Ahora, si esta recta la pongo por acá, los beneficios son mucho mayores, pero queda fuera de la región factible. Entonces, lo que tengo que hacer es que esa recta Z sea la máxima posible, pero dentro de la región factible. Entonces, eso se va a producir en este punto. Acá. En el punto en el que X es 20 y Y es 60. Vuelvo un poquito para atrás, fíjense. Acá. ¿Por qué? Porque toca tangencialmente a la región factible en ese punto. Entonces, ¿dónde me conviene producir? Justamente en el límite de la región factible. Tratar de utilizar la máxima cantidad de recursos, si lo que quiero es maximizar el beneficio. Entonces, en ese punto se va a producir la maximización de beneficios con el aprovechamiento de la máxima cantidad de recursos, es decir, o utilizando los recursos que tengo disponibles. Entonces, calculado así, el Z, es decir, el beneficio para este problema, va a ser 1800. Entonces, la solución me va a indicar que tengo que implantar 20 de maíz y 60 de girasol. Ahí. Bueno, y esta es la base del método. Entonces, ¿se entendió? La lógica, digamos, la lógica es esta, es decir, el software apunta hacia arriba, es decir, a sacar el máximo posible. Pero claro, el máximo posible con los recursos que tengo. Es decir, como decíamos hoy, es decir, yo no puedo apuntar a sembrar 500 hectáreas de maíz o de girasol porque no las tengo. Lo que tengo es 80. Entonces, bueno, fíjense que acá en esta combinación, la solución me da 20 y 60, es decir, me da 80. Me da 80 de tierra.
y también va a cumplir con el capital, porque el capital era 1000, si no recuerdo, 1000. acá está, 1000. Entonces, 20 por 20 da 400. Y 10 por 60 da 600. Entonces, 400 más 600 da 1000. Entonces, también utiliza el capital. Usa todo el capital, y usa toda la tierra, y cumple con la condición agronómica que habíamos puesto, que esta, ¿eh? Que no supere las 40 hectáreas de maíz. Bueno, Profe, sí, ¿siempre es así? ¿Llega hasta el límite de todo lo que le damos? ¿O puede que utilicen menos capital o menos hectáreas en alguna solución? puede ser que, y justo me diste el pie a lo que viene ahora. Que es que nosotros esto lo podemos entender fácil, si se quiere, o se entiende la lógica, porque trabajamos con dos actividades. Es decir, trabajamos con maíz y con girasol. Entonces, es como que lo vemos en un plano bidimensional, ¿no? De dos dimensiones, vemos el maíz y vemos el girasol. Ahora, si yo te agrego sorgo, por ejemplo, como actividad, ya ahí se me complica, porque necesitaría, para analizarlo, esta región factible, ya sería un plano tridimensional, ¿no? Es decir, el X para allá, el Y para allá, y tendría que considerar un plano perpendicular para considerar el sorgo. Y si además agrego, por ejemplo, la soja, ahí ya no se puede ni siquiera uno imaginar, porque serían 4 dimensiones. O si tengo, como decía hoy, 20 actividades, serían como una región, que es un poliedro, no sé, es decir, es algo que como que es difícil de imaginar cuál sería la región factible. Entonces, ahí no importa que no lo podamos imaginar, o que no importa que no lo podamos representar. Lo importante, porque nosotros lo entendimos así, es para simplificarlo, pero el software actúa matemáticamente. Entonces, lo que busca es hallar los vértices posibles, digamos, hace un montón de interacciones para hallar cuál es el vértice posible, o uno de esos vértices posibles, para obtener el máximo beneficio cumpliendo con la región factible. Entonces, eso, si nosotros ponemos muchas actividades y muchas condiciones, es probable que muchos recursos queden como no utilizados. ¿Se entendió la respuesta a lo que decía Sí, Sonia? sí. Bueno, es eso, es decir, por eso es que, digamos, desde el punto de vista práctico, este método no se puede utilizar para resolver, digamos, problemas. Y entonces ahora vamos a ver ¿Te puedo hacer cómo... una pregunta, Mica? Sí, Em, sí. La pendiente esa allá que íbamos corriendo para sacar el máximo beneficio, que era de Esta, 1,5, esta, ¿sale sí. del Z que elegimos arbitrariamente o de dónde sale? No, claro, en realidad no depende. Fíjate que yo igualo el Z, la función del Z, la igualo a 0. Entonces, igualando a 0, sé que, bueno, es decir, yo acá digo, 20i es igual a 30x, ¿no? Entonces, después me quedo con i,
paso el 20 dividiendo, entonces y es igual a 30 sobre 20x. Entonces, 30 sobre 20 es una constante. Entonces, 30 sobre 20 es 1,5. Entonces, ahí ya sé que esa pendiente va a ser constante. Entonces, es independiente del z que elijamos, sea 60, 6000, 120, 400, 10, no importa lo que pongamos. Por ahí lo que ponemos era simplemente para guiarlos, ¿no? Que construimos un z cualquiera y después lo corremos hacia arriba hasta que hasta que se cumpla la condición de que toque solo en un punto, solo en un punto. Y ahí entonces es el máximo beneficio. Gracias. Bueno. Bueno, entonces dijimos que la metodología de programación lineal lo que hace es aportar la solución, aporta cuáles son las actividades que tengo que realizar y cuál es la dimensión de cada actividad. Y también nos va a indicar cuál es el máximo beneficio que se logra haciendo esas actividades, ¿no? Entonces hay información importante. Tres datos muy importantes, ¿no? Va a decir cuánto vamos a ganar, qué actividades tenemos que hacer y cuánto de cada una de las actividades. Y también, además de esos tres datos bien importantes, también nos va a quedar, digamos, como datos adicionales, pero que también son útiles, lo que nos va a sobrar de cada recurso. Porque también nos va a indicar si los recursos que nosotros teníamos se usaron totalmente o si hay alguno que sobró. Eso también puede ser importante. Así que, nada, después vamos a ver cómo se calcula. Bueno, termino con la parte conceptual y ya ahora nos metemos en el Excel. ¿Cuáles son los supuestos en los que se basa la programación lineal? Bueno, proporcionalidad, aditividad, divisibilidad, certeza. Bueno, proporcionalidad quiere decir que si yo necesito 20 pesos de capital para sembrar una hectárea de maíz, si quiero sembrar 2 hectáreas de maíz, 2 hectáreas de maíz, voy a precisar 40 pesos. Esa es la proporción, ¿no? En ese caso, es una proporción constante. Aditividad. Se me la batería. Ahí está. Aditividad se refiere a que, digamos, la sumatoria de las actividades, digamos, se cumplen, ¿no? Es decir, no sé, si el margen bruto del maíz es 30, con 1 hectárea, si hago 2 hectáreas va a ser 60, y si hago 3 va a ser 90. Se va sumando los márgenes brutos en función de las hectáreas que hago. Divisibilidad es que se puede dividir lo que quiera, es decir, probablemente se encuentren con una solución que haya que sembrar 0,63 hectáreas, ¿no? Entonces, nada, puede suceder que a veces de esos valores. Lo cual, digamos, en el caso de hectáreas no sería grave, en el caso de capital tampoco es grave, pero si ustedes le ponen como recurso mano de obra, bueno, el hecho de que dé en la solución de 0,63 hombres, por ahí no es una solución factible para ustedes. Es decir, van a tener que
contratar un hombre, no 0,63 hombres, ¿no? Pero igual esas son cuestiones que se pueden solucionar con la formulación del problema. Bueno, y certeza es simplemente saber que los datos que se usan son ciertos. Tres conceptos importantes de la programación lineal. Tasa marginal de sustitución, costo marginal, ingreso marginal. Bueno, ¿qué es tasa marginal de sustitución? Es la forma en que se reemplazan entre sí los insumos, es decir, que eso, digamos, por ahí ustedes no es importante que lo calculen, ¿no? Porque el programa lo calcula, pero sí que sepan que si dentro del programa aparece un recurso que es más barato, es porque se complementa que la sustitución de un insumo más caro por otro más barato, se da porque justamente la tasa marginal de sustitución entre esos insumos lo permite, ¿no? Y que también esto con un ejemplo se va a ver mejor. Costo marginal e ingreso marginal. Costo marginal sería cuál es el costo que se adiciona, que se agrega, al agregar una unidad más. Ese es el costo marginal. Un costo del recurso. E ingreso marginal es cuál es el ingreso provocado por una unidad adicional de la actividad, ¿no? En el caso de que veíamos, el maíz, el margen bruto del maíz es 30, una hectárea más de maíz va a generar obviamente un ingreso marginal de 30. Y este es un concepto fundamental para la programación lineal, que es el costo de oportunidad, o también llamado precio sombra. ¿Qué significa esto? Bueno, ustedes el costo de oportunidad ya lo conocen, pero dentro de la programación lineal, las actividades que sobran, es decir, perdón, los recursos que sobran, se considera que su costo de oportunidad es 0. Si sobra capital o si sobra tierra, su costo de oportunidad es 0. Ahora, si se agota, va a tener un costo de oportunidad positivo, que indica que si conseguimos una unidad más de ese recurso que se agotó, va a aumentar el margen bruto total en la misma proporción que agreguemos recursos. Esto también se va a ver mejor con un ejemplo. Pero bueno, sepan ese concepto, eso es importante. Es decir, que si se agota, tiene costo de oportunidad positivo. Y si es sobrante, el costo de oportunidad es 0. Costo de sustitución y solución. Bueno, esto también después lo vamos a ver en el Excel. Vamos a dejar de compartir esto.